Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Dave es uno de los personajes más valientes y fuertes que he conocido. Es un hombre de pocas palabras. Y así me correspondió contar su historia extraordinaria. Déjame contarte desde el principio. Te perdono de antemano si no me crees. Pero juro por la tumba de mi abuela que es cierto. Bueno, ella aún no está muerta, pero ya sabes a lo que me refiero. Arme esta historia a partir de entrevistas con su esposa, amigos y otros habitantes del pueblo. Por cierto, mi nombre es Sion y soy reportero del Melbourne Times. Notarás que no mencioné a Dave mismo como fuente de información. La razón de esto es que solo logré hacerlo hablar una vez. Y entonces solo dijo, mi padre una vez me dijo, no hagas nada. No hagas nada. No digas nada, no digas nada. Eso es todo lo que hice. Tengo suficiente material. Se trata de la dinámica de un pueblo pequeño. Así como de la infidelidad y acciones de un hombre extraordinario. Un hombre de inteligencia promedio, que, enfrentado con la opción presentada por el sistema judicial moderno, decidió contraatacar a su manera. Para ser justo, esta es mi interpretación. Como dije, Dave no habla mucho. Mi principal fuente fue su esposa. Ella hablaba como una cotorra. Principalmente, creo, debido a mi promesa de un par de miles, ella lo necesitaba para ayudar con las facturas legales. Al principio de esta historia, Dave y su esposa vivían en un pueblo aislado de alrededor de 25.000 personas. Con sus 3 hijos, Sarah, 15 años, Mike, 14, y Pete, 12. Dave es mecánico. Su esposa trabaja para el pez más grande en su pequeño estanque. Este hombre es un bandido a la antigua. El dueño del concesionario de automóviles más grande de la ciudad. Todos saben que el próximo año, el alcalde de la ciudad se retira. Y nuestro hombre es el principal contendiente para ocupar su lugar. Liderando porque todos los otros candidatos declarados retiraron su interés. Sentado. Razones personales. Como dije, es un viejo bandido. La ciudad tiene su propio periódico. Que, hasta hace muy poco, no mostraba absolutamente ningún interés en la historia de Dave y su esposa. ¿Qué puedo decir? El dueño del periódico conduce un automóvil con una calcomanía de algún concesionario en la ventana trasera. Yo trabajo para un periódico grande, básicamente, en la capital del estado. Me hacían bullying en la escuela. Así que incluso si no fuera una buena historia, aún trataría de participar en la lucha de David contra Goliat. De todos modos. Deja de hablar incesantemente. Ann gritó en la almohada debajo de su rostro. Fue lo suficientemente difícil fingir que estaba gritando de placer. También fingir expresiones faciales sería una tarea para la cual sus habilidades actorales simplemente no estaban a la altura. Mientras intentaba respirar bajo el peso relajado de Danny, se dio cuenta de que no siempre había sido así. Al principio de su relación, la novedad y el tabú de todo ello conducían a un placer genuino. Ahora, la familiaridad, la falta de romance y la culpa le habían privado del alivio sexual que anhelaba tanto. Danny era suficientemente buen amante, pero pasar una hora en un motel de mala muerte simplemente no era suficiente para ella. Cuando decidió comenzar su aventura hace 7 meses, soñaba con que el gran y poderoso Danny tenía algo más que ofrecer que su esposo, Dave. Pero su suposición resultó ser tan equivocada que ni siquiera notó la diferencia al principio. La novedad de todo lo hacía emocionante de una manera diferente, pero sin una larga construcción romántica, el sexo se volvía mecánico. Ella sabía que eso cambiaría. Danny iba a algún lugar, y ella estaría allí cuando llegara para las cenas románticas y las sesiones de amor tardías que tanto anhelaba. Sabía que no amaba a Danny, pero eso estaba bien porque tampoco amaba a Dave, su esposo. Era suficiente para ella saber que Danny la amaba y ella esperaba que con el tiempo ella lo amara a él. Solo 3 cosas se interponían en el camino de sus planes perfectos. Una de ellas era su propia culpa.
Sus estrictos padres cristianos nunca aprobarían su comportamiento y lo que ella hizo y pretendía hacerle a Dave. No estaba deseando esta conversación con su esposo. Aunque no lo amaba, lo respetaba como un hombre dedicado, trabajador que intentaba hacer lo mejor para su familia. Es una lástima que sus esfuerzos no fueran suficientes para Anne. Aunque la conversación aún estaba a un año de distancia, ya le tenía miedo. En segundo lugar, Danny se negaba a divorciarse de su fría esposa hasta que fuera elegido alcalde. Esto la condenaba a encuentros casuales y apresurados en moteles en lugar de sesiones nocturnas después de una cita romántica. A medida que su calor sexual comenzaba a desvanecerse, sus sentimientos de culpa comenzaban a aumentar. Danny se apartó de ella y comenzó a vestirse. Como de costumbre, ella se duchó y se marchó al menos una hora después. De esta manera, nadie los vería salir o regresar al trabajo juntos. Danny terminó de vestirse y la besó de despedida. Antes de abrir la puerta, ella le recordó: mira por la ventana y asegúrate de que no haya nadie que conozcas. Danny obedientemente apartó las cortinas y miró afuera, pero de repente retrocedió y dejó caer la cortina. Oye, Annie, hay un tipo sentado en el capó de tu coche. Me vio mover la cortina y me miró. ¿Qué demonios? Anne saltó de la cama y, abriendo la cortina, echó un vistazo afuera. Mierda. ¿Es Dave? ¿Tu esposo? Sí. ¿Cómo demonios supo que estaba aquí? No estoy lista para esta conversación aún, Danny. Esto podría arruinar nuestros planes. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer él? Ningún abogado de divorcios en esta ciudad tomará su caso. Los contactaré esta tarde. Pero podría ir a la prensa. Danny rió. ¿En esta ciudad? No lo creo. Son demasiado inteligentes para publicar algo malo sobre mí. Saben que seré dueño de esta ciudad durante los próximos 10 años o hasta que me postule para un cargo público. No te preocupes por ellos. De todos modos, podría ser bueno. Siempre dices eso. Nunca tenemos suficiente tiempo juntos. Ahora él sabe que todo puede cambiar. ¿Qué va a hacer al respecto? Quiero decir, mira a este tipo. Mide medio pie menos que yo y aproximadamente el doble de pesado. Podría decirte: ahí tienes razón. No quiero que esta perra nos avise antes de que estemos listos. ¿Sabes qué? Voy a hablar con él. Danny se inclinó para besar a Anne nuevamente y salió por la puerta. Anne abrió las cortinas nuevamente para presenciar la confrontación. Miró directamente a los ojos de su esposo mientras la cortina se cerraba. Sintió una sensación de culpa carcomiéndola. Esperó un par de minutos hasta que Danny elevó la voz y luego abrió la cortina nuevamente. Lo que vio la molestó mucho. Danny se inclinaba sobre Dave, que aún estaba sentado en su coche. Sus ojos se encontraron de nuevo a través de la cortina. Anne corrió al baño y se duchó hasta que el agua se volvió fría. Y aún así no pudo lavar la culpa. Anne ya se había vestido y reunido el valor para mirar por la ventana nuevamente cuando Danny llamó. ¿Cuánto tiempo se fue el marido después de que hablé con él? No lo sé. No he mirado desde que te fuiste. Mientras Danny reunía su valor, Anne volvió a mirar desde detrás de la cortina agrietada. Maldita sea. Todavía está ahí. Danny estaba confundido. Su postura sobre las tácticas siempre funcionaba. Como la mayoría de los matones, solo tenía una táctica. ¿Qué le dijiste antes? Simplemente le dije los hechos de la vida y señalé los peligros para la salud de interponerse en nuestro camino y la inutilidad de intentar hacer algo al respecto. ¿Qué debo hacer ahora? No puedo irme con él. Todo estará bien, Annie. En una hora será de noche. Quédate donde estás, y enviaré a asistentes para que puedan hablar con él, fiel a su palabra. Una hora después, hubo un fuerte golpe en su puerta. Anne miró hacia afuera y vio a Frank y Rick,
Dos empleados de Dani, afuera de la puerta, sosteniendo a Dave entre ellos. Eran tan grandes que los pies de Dave no tocaban el suelo. Ella abrió la puerta y entraron. Dave tenía una expresión neutral y simplemente miraba a Ann. Ella apartó rápidamente la mirada y se dirigió hacia la puerta. Cuando escuchó el golpe enfermizo detrás de ella y la exhalación, fue un puro reflejo mirar. Vio a Rick sosteniendo a Dave y a Frank nuevamente con el puño levantado. Mientras observaba, Dave volvía a erguirse y la miraba fijamente a los ojos. Sintiéndose nauseabunda, Ann salió corriendo. De camino a casa, compró comida para llevar para alimentar a su familia. Preguntaba por Dave y por qué no respondía a sus llamadas telefónicas. Durmió muy mal, y cuando salió para trabajar al día siguiente, su esposo seguía desaparecido. Dani tampoco estaba ese día, y no pudo reunir el valor para hablar con Frank o Rick. Con extrema aprensión, regresó a casa inmediatamente después de lo habitual y se encontró con una casa vacía. Llamó a Sarah y Mike, pero ambos teléfonos celulares fueron directamente al buzón de voz. Ann comenzó a preocuparse. Pasaba mucho tiempo después del almuerzo cuando escuchó un auto en el camino de entrada. Mirando por la ventana, vio a sus hijos salir del auto de sus padres con mamá y papá. Entraron en grupo. Su madre inició la conversación. Annie, ¿por qué no nos dijiste que Dave estaba en el hospital? Yo, no sabía. El silencio reinó en la habitación. Todos miraron a Ann. Finalmente, su padre rompió el silencio. Tal vez no lo supieras, pero el hecho de que no te apresures a ir allí y ni siquiera te interese porque está allí me dice que no te sorprende. Ante esta lógica y 5 miradas acusatorias de repente, Ann solo pudo caer en su silla y apartar la mirada. Podría haber gritado, culpable. Después de otro minuto de silencio, corrió a su habitación. Escuchó a sus padres preparando la cena para sus hijos. Su madre intentó obligarla a salir de la habitación cerrada, pero Ann no pudo soportarlo. Finalmente, cuando todo estaba tranquilo abajo, se aventuró afuera. Las conversaciones de los niños se detuvieron abruptamente cuando entró en la habitación. ¿Ya cenaron todos? Los niños la miraron en silencio. Finalmente, Sarah rompió el silencio. Mamá, tú sabes cómo sufrió papá, ¿verdad? No tenía idea de que estaba en el hospital. Hubo silencio nuevamente, y todos, excepto tal vez el pequeño Pete, admitieron que la no negación era igual a confesión. Esta vez fue interrumpido por los sollozos de Pete. Ann se apresuró hacia él y lo abrazó. ¿Qué pasó, querido? Me dolió ver a papá sufrir tanto. Tiene costillas rotas, la nariz rota y 2 ojos negros. Ann retrocedió horrorizada por lo que no pudo evitar. Mike llenó el silencio que siguió. ¿Por qué ofendiste a papá? Mamá, ¿qué te hizo él? La respuesta de Ann fue puramente refleja. No me hizo nada. Demasiado lentamente, se dio cuenta de que una vez más no podía negar que ella era quien había lastimado a Dave. En lo más profundo, se culpaba a sí misma. Envió a los niños a la cama y prácticamente se embriagó hasta quedar inconsciente. Al día siguiente, Dani se negó a discutir sobre Dave en el trabajo, pero sugirió que lo hicieran más tarde en su motel habitual. Alterada, Ann estuvo de acuerdo. Tan pronto como se acercó, él intentó acariciarla, pero ella le gruñó hasta que él se detuvo. Simplemente encogió los hombros cuando ella le preguntó qué instrucciones les dio a sus matones. Cuando ella describió las lesiones de Dave, Dani no mostró interés ni simpatía. Ella salió corriendo de la oficina y regresó 2 minutos antes que él. La tensión entre ellos durante el resto del día era obvia para todos en un radio de 100 metros. A ella no le preocupaba. Esa noche, cuando los niños no estaban en casa antes que ella nuevamente, sus padres los dejaron, pero tan pronto como olió la cena cocinándose, se fueron sin decir una palabra. Todos los niños respondieron monosilábicamente a cualquiera de sus preguntas.
Cada vez que ella entraba en la habitación donde estaban, las conversaciones se detenían. Al día siguiente en el trabajo, aún estaba frío y muy incómodo. Esa noche, en su casa vacía, simplemente se sentó en la mesa de la cocina y se preguntó cómo salir del impasse con sus hijos. Estaba tan absorta en sus pensamientos que apenas notó el regreso de sus hijos. Y cuando no hubo cena, Sara y Mike estaban preparando comida a su alrededor. Solo se despertó cuando Sara colocó ruidosamente un plato frente a ella. Comió sola en la cocina mientras los niños se sentaban frente al televisor. Simplemente no podía soportar esas miradas acusadoras. Se estremeció al pensar en lo que Dave estaba llenando sus cabezas. Después de otro día frío en el trabajo, regresó a casa a una casa ruidosa. Su madre la recibió en la puerta. ¿Vas a alimentar a tus hijos hoy? Por supuesto, mamá. Está bien, su madre la interrumpió y salió de la casa. Ann se dio la vuelta para ver a Pete llevando un plato de queso y galletas por las escaleras. Oye, no hay comida arriba. ¿Sabes que papá tiene hambre?, dijo Pete por encima de su hombro, siguiendo subiendo las escaleras. Así es como Ann se enteró de que Dave estaba en casa. Se ocupó de preparar la cena, mirando las escaleras de vez en cuando. Eran solo 3 escalones, pero era un abismo psicológico. En cualquier momento, 1 o 2 niños estaban arriba. Sara llevó comida a Dave. Mientras estaban sentados en la mesa de la cena, Pete preguntó ingenuamente, si papá no te hizo nada, ¿por qué lo lastimaste? ¿Por qué no quieres hablar con él? Ann no tenía respuesta para esto. Cuando Sara comenzó a explicar el concepto de culpa a Peter, ella se escapó, dejando su cena sin comer. Ann estuvo ausente durante varias horas. Cuando regresó, todos los niños ya estaban dormidos. Necesitaba cosas del dormitorio principal y del baño, así que se deslizó sigilosamente hacia arriba y miró por la puerta abierta. Dave parecía estar durmiendo de lado, mirando hacia la puerta. La vista de su rostro hinchado con tiras blancas sosteniendo su nariz en su lugar fue directo a su conciencia. El sonido de su respiración entrecortada casi la mata. Ann recogió todo lo que necesitaba lo más silenciosamente posible y se dirigió a la habitación de invitados al otro lado de la calle. Regresó al dormitorio con la intención de susurrarle perdón al hombre que una vez había amado, un hombre cuyo dolor mental y físico actual podría haber evitado. Arrodillándose junto a la cama, vio que sus ojos estaban abiertos y la miraban, ella se escapó de nuevo. Esa noche, Ann no pudo volver a dormir. A través de las 2 paredes y el pasillo, sentía a Dave mirándola. Cuando su relación con Danny se volvió seria, sabía que el conflicto con Dave era inevitable. Repasó una y otra vez en su cabeza lo que le diría a Dave ahora que había pasado de ser un ejercicio académico a la realidad. Golpeó más fuerte de lo que jamás imaginó. Ann obligó a Danny a hablar con ella a la mañana siguiente e intentó que se divorciara de su esposa. Él insistió en que no habría divorcio ni admisión de infidelidad antes de las elecciones. Si ella quiere divorciarse de su esposo ahora, es asunto suyo. Él la ayudaría con vacaciones y dinero, pero básicamente ella estaría sola. Fue entonces cuando Ann sospechó por primera vez que tal vez solo fuera una amante para Danny, aunque estaba lejos de estar convencida. El calor del puente ardiendo detrás de ella la obligó a seguir su camino elegido. Se tomó el día libre para reunirse con el abogado y arreglar que Dave fuera notificado tan pronto como los documentos estuvieran listos. Dejó el servicio enteramente en manos del abogado para acelerar el divorcio. Mantuvo sus demandas razonables. Ella tendría la custodia principal, pero con derechos de visita generosos para él y estableció una pensión alimenticia y manutención de los hijos. También quería vivir en la casa hasta que estuviera lista para mudarse. Esto debería suceder inmediatamente después de las elecciones del próximo año. La siguiente parte de la historia no tendrá sentido a menos que conozcas la ubicación del concesionario que Danny posee y donde trabaja Ann. Hay una enorme sala de exposiciones frente al edificio.
A lo largo de la pared trasera hay 4 oficinas con paredes de vidrio, una detrás de la otra con paredes sólidas entre ellas. A la derecha está Danny, luego Ann, luego 2, pertenecientes al administrador y al gerente de servicio. Debido a que las oficinas son largas y estrechas, solo hay un lugar para poner un escritorio. En el extremo opuesto desde la puerta cerca de la pared del fondo. Dado que las puertas de Danny y Ann están en extremos opuestos de sus oficinas, esto significa que sus escritorios están casi juntos con una pared sólida entre ellos. El centro de servicio está ubicado detrás de la casa. Ann no vio a Dave entrar al concesionario. Estaba ocupada escribiendo en el teclado. Al entrar, él se dirigió directamente al mostrador de recepción. Se apoyó en él y simplemente miró directamente desde la ventana de Ann. Una de las 2 secretarias lo reconoció de la escuela secundaria. Él entrenaba al equipo de softball. Ella sabía que era el esposo de Ann, aunque nunca había estado allí antes. Intentó entablar una conversación con él, pero él simplemente miraba las oficinas con indiferencia. La secretaria no podía descifrar quién era el objetivo, Ann o Danny. Mientras seguía hablando, otra chica sentada en el mostrador de recepción entró en la oficina de Ann y le dijo que Dave estaba allí. Ann giró bruscamente la cabeza. Desde su punto de vista, no había duda hacia dónde dirigían sus ojos Dave. Perforaban incluso desde una distancia de 12 metros. Ann rompió rápidamente el contacto visual, y sin embargo, sintió su mirada sobre ella. Sin mirar, alcanzó el control de las persianas y lo giró a la posición de no puede verme ahora. Después de un minuto, metió el dedo entre las 2 lamas y miró afuera. Ambas chicas en la recepción susurraban conspiratoriamente. Dave aún estaba mirando la ventana, su expresión neutral y ahora familiar claramente visible a través de los moretones y vendajes. Con su mirada ardiente a través de las persianas, Ann tomó el teléfono y llamó a Danny. Le dijo que mirara por la ventana. ¡Maldición! ¿Qué hace él aquí? No lo sé. Danny. Danny colgó y se dirigió al mostrador de recepción. Señor Brown, este es un asunto privado. Tendré que pedirle que se vaya. Dave no reconoció a Danny de ninguna manera. Simplemente siguió mirando. Vamos. No me hagas llamar a la policía. Sin apartar la mirada de la ventana de Ann, Dave metió la mano en el bolsillo y le entregó el teléfono a Danny. Danny bajó la voz a un nivel que creía que solo Dave podía escuchar. Escucha, muchacho, estoy teniendo sexo con tu esposa. Acéptalo. El problema era que Danny no tenía idea del poder de su propia voz. Ambas chicas en la mesa escucharon claramente su comentario en voz baja en su oficina. Mirando nuevamente hacia el espacio entre las persianas, Ann vio cómo ambas cabezas se giraban hacia ella. Luego vio a Danny regresar a su oficina. 2 minutos después, escuchó un ruido en la sala de espera. Hizo otra rendija y miró afuera. Lo que vio la horrorizó. Frank y Rick agarraron a Dave por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. Dave retrocedió y la miró. Todo el camino hasta que estuvo fuera de la vista, Ann pensó para sí misma. Se lo merece. ¿Por qué no puede simplemente dejarme ir? Luego recordó que todo su diálogo con Dave todavía estaba en su cabeza. Hasta que la encontró en el motel con Danny, no tenía idea de que su matrimonio estaba en peligro. Con tanto shock, no era de extrañar que estuviera perdido. No estaba completamente carente de empatía y sinceramente simpatizaba con Dave. Ann corrió hacia la puerta y salió de la oficina. Vio a Danny con una sonrisa sádica en la cara. No, Danny. No. No otra vez. Déjame manejar esto, mujer. Con eso, Danny hizo un gesto con la cabeza para que Ann regresara a su oficina. Abrió las persianas de nuevo y empezó a hervir. Danny canceló las reuniones del día y se quedó en su oficina. Ann notó que el personal seguía entrando constantemente en el área de recepción, y se formaban y dispersaban numerosos grupos pequeños.
Se tomó un descanso para pensar en lo que todo eso significaba. A la 1 p.m., llegaron 2 agentes de policía y hablaron con los administradores. Danny debió haberlos visto. Fueron invitados a su oficina. Las persianas estaban cerradas, y después de 15 minutos, se fueron. Ann tenía miedo de regresar a casa, así que antes de irse, preguntó si podía mudarse a un motel que la empresa alquilaba de manera permanente. Se escabulló a casa antes de que los niños llegaran de la escuela y empacó su maleta. Luego envió un mensaje al teléfono de Dave y Sara diciendo que no estaría en casa al final del día. Danny la ayudó a desempacar. Desesperada por una distracción, le permitió tener sexo a las 6:30 p.m. Su madre llamó. Antes de contestar, pensó lo típico que era de Dave usar a su propia familia en su contra. ¿Dónde demonios estás, Ann? ¿Por qué no estás en casa para alimentar a tus? Hoy no volveré a casa. Dave puede encargarse de ellos. Dave está de vuelta en el hospital. Esta vez se quedará allí al menos una semana. ¿Qué? Llegaré a casa lo más rápido que pueda. Ann apartó a Danny. ¿Qué le has hecho esta vez? Este testarudo idiota necesita entender que no soy alguien con quien jugar. Ann. Ann se vistió rápidamente y corrió a casa, recogiendo comida para llevar. Lo primero que notó al abrir de golpe la puerta principal fue a los 3 niños llorando en la sala de estar. Siendo consolados por sus padres, su madre la interceptó y la llevó a la cocina. ¿Qué demonios está pasando, Ann? ¿Abandonas a tus hijos mientras tu esposo está en cuidados intensivos? Ann observó cómo se le ensanchaban las fosas nasales a su madre. Solo entonces llegas a casa con comida para tus hijos. ¿Qué está pasando, Ann? No es asunto tuyo. Mamá, Dave y yo estamos pasando por momentos difíciles en este momento, eso es todo. Las 2 mujeres se miraron en silencio durante medio minuto. Fue la madre de Ann quien rompió el silencio primero. Noté que no te sorprendiste cuando te enteraste de que tu esposo estaba en el hospital. Esto me dice que los niños dicen la verdad. En realidad tuviste algo que ver con que Dave terminara en cuidados intensivos. No, mamá. No tenía idea de que Dave había vuelto al hospital. El silencio reinó en la conversación una y otra vez. Fue la madre de Ann quien lo rompió. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿no te interesa saber qué hizo tu novio a tu esposo esta vez? ¿Qué chico? Vamos, Ann, hueles a sexo. Ann miró al suelo y guardó silencio. Bueno, ya que estás tan interesada, te contaré esta vez. Los médicos están seguros de que su pómulo y posiblemente su cráneo están fracturados. Están seguros de que una de las costillas que se rompieron la última vez fue presionada contra su pecho y perforó su pulmón. El conductor de la ambulancia me dijo que lo recogieron en el callejón al lado de tu trabajo. Dime, Ann, ¿qué hizo este pobre hombre para merecer ese trato? Ann no pudo responder. Estaba demasiado ocupada llorando. La madre se sentó en silencio hasta que Ann corrió escaleras arriba a su dormitorio. Se dio cuenta de que había un auricular Bluetooth en las sábanas de la cama en la que no había dormido en 4 días. Gritó de dolor en la almohada. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. Pero finalmente hubo un suave golpe en la puerta. Era su madre. Tengo que llevar a papá a casa. Todo este estrés le está causando problemas de presión arterial. Casi se desmaya cuando se levantó. Está bien, mamá. Te llevaré. Cuando Ann bajó las escaleras, su padre ya estaba saliendo por la puerta principal. Se volvió para darle una mirada fulminante, pero no dijo nada mientras ella se despedía. Los niños se fueron a la cama. Ann se sentó e intentó descifrar cómo salir de este accidente de tren. Solo podía ver hacia adelante. El desayuno al día siguiente transcurrió en silencio. Al llegar al trabajo, Ann descubrió que Danny se había ido por el día.
Necesitaba desesperadamente la seguridad de que al menos la parte futura de su plan estaba en marcha. Así que le mandó un mensaje a Danny y le pidió que se encontraran en el motel esa noche. Luego escribió a su madre y le pidió que recogiera a los niños después de la escuela y les preparara la cena. Como tenía algo de trabajo que hacer. La respuesta fue sí. Buena idea. Danny la encontró después del trabajo y le aseguró que su plan era correcto. La policía no pudo vincular a ninguno de ellos con las 2 palizas a Dave. Ann no sacó el tema del segundo ataque de su esposo. Por supuesto, Danny lo había planeado todo, pero ella podría haberlo detenido simplemente corriendo detrás de ellos. Mientras su esposo era llevado fuera de la puerta, dejó que Danny hiciera el amor con ella hasta las 9 de la noche. Luego Ann se duchó y se fue a casa. Aunque eran casi las 10 cuando llegó, los 3 niños estaban despiertos y la miraban expectantes. ¿Por qué no están ustedes en la cama? Su madre respondió por ellos. Les di permiso para quedarse despiertos hasta que llegaras a casa. ¿Realmente quieren saber cómo está su padre? No lo sé. ¿Por qué no fuiste a verlo esta noche? El silencio de Ann respondió por ella. ¿Y qué hiciste? Dime que no me pediste que te cubriera aquí mientras ibas a ver a tu amante mientras Dave estaba en el hospital. Nunca te dije que iba al hospital. Su madre se dio la vuelta, agarró su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Tomando el picaporte con una mano, dijo por encima del hombro, «Me das asco. Me da vergüenza llamarte mi hija. No me pidas que cuide a tus hijos nunca más, a menos que sea para ir a tu esposo y pedirle perdón». Ann pensó que había aprendido a lidiar con 3 horas de sueño interrumpido por la noche. Como dije, nunca conocí a Dave, pero por la forma en que otras personas lo describen, podría haber perdonado a Ann hasta este punto si ella simplemente hubiera renunciado a sus planes. Pero no creía que fuera así. Según lo que me contó después, pensó que había causado tanto dolor en ese momento que retroceder habría hecho que todo fuera inútil. Cuando la madre de Ann la llamó en el trabajo al día siguiente, pensó que podría querer disculparse. Pero no fue el caso. Ann, ¿cómo pudiste ser tan despiadada? ¿De qué estás hablando, mamá? Tu esposo finalmente está saliendo de cuidados intensivos, ¿y qué recibe? Una visita de su amada esposa. Sin un feo paquete y papeles de divorcio. ¿Quién eres tú? Ann. ¿Qué le hiciste a mi hija? Ann completamente olvidó que su proceso de divorcio estaba en piloto automático. El abogado aparentemente siguió sus instrucciones y presentó los papeles con Dave tan pronto como estuvieron listos. Reflexivamente, intentó eliminar la espina de su lado. Mamá, ¿podrías cuidar a los niños esta noche para que pueda ir a ver a Dave? No, absolutamente no puedo. Ann, tu padre está en el mismo hospital que tu esposo. Hoy tuvo un ataque al corazón. Mañana le pondrán stents. Adiós, Ann. Ann se apresuró a casa temprano para alcanzar a los niños bajando del autobús escolar. El autobús llegó sin 3 caras familiares. Una vez más, las llamadas a 2 de sus teléfonos fueron directamente al correo de voz. 2 horas más tarde, recibió un mensaje de texto para recogerlos del hospital. Todos fueron allí después de la escuela. En el camino a casa, les regañó por hacerla preocupar. Todos estaban en silencio y miraban por la ventana del auto. Poco después, supe la trágica historia de Ann, Dave y Danny. Me senté en mi oficina preguntándome de dónde vendría mi próxima historia. El mundo pasaba por un periodo inusualmente tranquilo y pacífico, y las noticias eran difíciles de conseguir. Sonó el teléfono. Era un viejo amigo con el que fui a la escuela de periodismo, Matt Nigram. Era bueno en lo que hacía, pero tendía a evitar grandes organizaciones para enfocarse en los problemas de pueblos pequeños donde podía marcar la diferencia. Estaba en el centro regional donde ocurrió nuestra historia. Durante aproximadamente un año,
los médicos y enfermeras en el hospital de Dave estuvieron tan impactados por el comportamiento de su esposa que contactaron a Matt con su habitual estilo. Matt habló rápidamente con varias personas en el concesionario y se enteró del romance entre Ann y Danny, además de las 2 palizas que Dave había sufrido. Nadie lo dijo directamente, pero el hecho de que 3 testigos vieran a Dave siendo llevado fuera del concesionario por 2 conocidos asociados de Danny llevó a su propia conclusión. Matt intentó hablar con Dave, pero se negó. Luego contactó a la policía para ver cómo iba su investigación, pero le dijeron que no había una investigación activa sobre el asunto. Envió el artículo a su editor y tuvo el placer de verlo despedazarse ante sus ojos. No se publicará una sola historia negativa sobre Danny en esta ciudad. Renunció de inmediato y envió la historia a mí. Me reuní con mi editor y, la semana siguiente, Matt recibió una oferta de mi periódico. 2 días después, despejé la mesa y emprendí una misión a Hicksville. Por lo que Ann me contó, la semana siguiente fue muy desagradable para ella. Sus hijos la trataban como a una leprosa, y su vida social estaba limitada por la ausencia de una madre que cuidara a los niños. Los recogía del hospital todas las tardes. Danny estaba fuera por negocios todos los días durante el horario de trabajo, y solo lo vio una noche cuando logró colarse en su casa después de que los niños se fueran a la cama. Esta fue la primera vez que pasaron toda la noche juntos. Definitivamente ansiaba compañía. El viernes, Ann recibió una llamada de la escuela invitándola a una reunión urgente. Fue entonces cuando se enteró de que estaban muy preocupados por la rápida pérdida de peso de Sarah. Ann no podía creer que hubiera sido tan descuidada. Sin darse cuenta, pasaron a hablar sobre las repentinas tendencias violentas de Michael y cómo el pequeño Pete estaba siendo intimidado porque seguía llorando. Al escuchar estas palabras, Ann rompió a llorar. Lo único en lo que podía pensar era en apresurarse a través del divorcio lo más rápido posible y esperar que desapareciera. Al principio, Ann rechazó una invitación para salir con 4 amigas. El viernes por la noche. Dave todavía estaba en el hospital, y Danny no estaba disponible. Ella intentó todo lo que pudo para que los niños hablaran, pero no pudo. Desesperada, dejó a los niños en casa y salió a pasear con las chicas. Dejó el nombre del lugar donde estaría con Sarah en caso de que pasara algo. Estuvo allí durante aproximadamente 1 hora, respondiendo preguntas de amigos que habían escuchado los rumores. Negó cualquier conocimiento de la violencia cometida contra su esposo. Finalmente cedieron y pasaron a temas más interesantes. Cuando vio a 2 de ellos mirando por encima de su hombro, se dio la vuelta y vio a Dave. Un ojo estaba ligeramente morado, el otro completamente negro. Un vendaje cubría un lado de su rostro debajo del ojo y se encorvaba protegiendo sus costillas doloridas. Se sentó en la mesa siguiente y simplemente la miró. En pánico, Ann se dio la vuelta, regresó con sus amigas y arruinó todo. Oh, no le hagan caso. Sus amigas vieron su reacción instantánea y escucharon un comentario frívolo. También vieron el sufrimiento de Dave y solo podían preguntarse qué tipo de compromiso tuvo que hacer para ir allí y expresar su silente protesta. Porque era obvio en la última hora que habían visto por sí mismas que Ann era honesta. Una de ellas inventó una excusa para ir a un bar. Las 2 que conocían mejor a Dave se acercaron a charlar con él. La cuarta miró a Ann con pregunta. Ann huyó de nuevo. Se detuvo en el bar, preguntándose si debería ofrecerle a Dave un viaje. Sin embargo, su propia conciencia aún no le permitía hablar con él. Aunque fuera decente, simplemente no podía hacerlo. Hace 2 semanas, le dijo que lo amaba para alejar cualquier sospecha. Ahora él sabía que era una mentira. Ann se fue a casa. Su madre estaba allí cuidando a los niños. No se vieron durante toda una semana. Y Ann de repente se dio cuenta de que ni siquiera había preguntado por la salud de su padre. Dios, qué tan egoísta se había vuelto. Ambos acostaron a los niños. Luego, Ann preguntó por su padre,
pero trató de cambiar de tema cuando su madre sacó el tema sensible de Dave. Pero su madre no sentía nada parecido. Le preguntó a Ann si Dave había hecho algo para justificar su divorcio. Ann mencionó un par de peleas menores, pero al ver que su madre no estaba convencida, pasó a explicar que simplemente dejó de amar a su esposo y se enamoró de otra persona. Fue fácil mentirle a su madre. Ciertamente no iba a mencionar que estaba aprovechando la atención de Danny para divertirse, por así decirlo. La mujer mayor permitió que su hija expresara su opinión. Ann se sintió incómoda. Negó vehementemente tener algo que ver con las 2 palizas de Dave. Después de todo, no preguntó si su madre había discutido con su esposo si la perdonaría por atacar su matrimonio. En su mente, el plan permanecía intacto. Preguntó si Dave estaría en casa esa noche y le dijeron fríamente que sería dado de alta en 2 días. Se dio cuenta de que Dave debió haberse escapado del hospital para ir al bar antes. Ann pensó mucho durante los siguientes 2 días. Decidió que lo más educado era disculparse con Dave por su infidelidad, pero señalar que las palizas fueron el resultado de su propio comportamiento inmaduro. Exigirá que hable con los niños y les explique que ella no tuvo nada que ver con su dolor. Pensaba que había una posibilidad razonable de que aceptara esto y una pequeña posibilidad de que le pidiera que se quedara. Una cosa era segura: cualquier agresión por su parte llevaría a la amenaza de una reducción en la parte de los bienes matrimoniales en la ruptura. Dave tenía otros planes. La tarde que fue dado de alta del hospital, Ann y Danny salieron temprano del trabajo y fueron a un motel sin necesidad de secretos. Ambos salieron de la habitación justo después de las 6 de la tarde. Dave, Sarah, Mike y Peter los observaron en silencio desde el otro lado del estacionamiento. Danny se dirigió inmediatamente hacia ellos. Los 3 niños se pararon frente a Dave. Dave dijo algo que Ann no escuchó y luego se puso delante de ellos defendiéndolos. Danny miró a los 3 testigos, se dio la vuelta y se alejó. Ann se deslizó hasta su auto y se fue. Dave llevó a los niños a cenar y regresó a casa con ellos poco antes de las 8. Ann los escuchó entrar, riendo y hablando. Continuó lavando los platos. Terminado eso, entró en la sala de estar, con la intención de separar a Dave de los niños y presentarle su ultimátum. Los 3 niños se quedaron callados cuando entró. Dave no estaba en ninguna parte a la vista. Cuando preguntó dónde estaba, le dijeron que había tomado analgésicos y se había ido a la cama. Intentó en vano que los niños hablaran con ella. Normalmente, fracasaba. Los mandó a la cama. Agotada, decidió irse a dormir temprano. En la parte superior de las escaleras, vio la luz encendida en la habitación de invitados y un montón de su ropa y artículos de tocador en la cama. Jurando que esta tontería debía detenerse ahora mismo, se dirigió hacia la puerta del dormitorio principal. Estaba cerrada con llave. Bajando las escaleras, sacó una llave de repuesto de la cocina. Pensando que Dave estaba actuando completamente diferente al hombre que conocía, se armó con un rodillo de amasar para defenderse, por si acaso. Usando la llave, abrió la puerta del dormitorio. La luz del pasillo iluminó a Dave en la cama y una figura en un saco de dormir en el colchón de este lado. Mientras contemplaba la escena, la figura en la bolsa se levantó para revelar a Mike parado entre ella y Dave. Mike miró el rodillo de amasar y siseó furiosamente: «No volverás a hacerle daño a mi padre». Ann quiso decir que todo era un error, que nunca lastimaría a Dave. Vio la futilidad de todo en los ojos de Mike. En cambio, se retiró a su habitación, sollozando. ¿Durmió como un bebé esa noche? No lo sé. Cuando llegó la hora de irse. A la mañana siguiente, Dave todavía estaba durmiendo. Los niños se turnaron. 2 estaban desayunando en la cocina y el tercero estaba sentado a medio camino de las escaleras. Era tan obvio que era un guardia de seguridad que el corazón de Ann se rompió. Se marchó y pasó el día planeando un discurso sobre cómo recuperar la confianza de sus hijos. Regresó a casa a la hora habitual.
Dave y los niños estaban hablando en la sala de estar. Les ladró a los niños que fueran a la cocina. Ellos miraron a Dave, quien asintió cuando luchaba por levantarse. Le ordenó que se mantuviera alejado. Tan pronto como los tres niños se sentaron en la mesa de la cocina, Ann dejó de mirar hacia abajo hacia ellos. Enfrentando la puerta. Abrió la boca para comenzar su discurso preparado cuando de repente vio a su tormentor parado justo afuera de la puerta. Casi 2 semanas de culpa, autodesprecio, decepción y falta de sueño prepararon algo en Annie para reaccionar. La expresión neutral de Dave fue la gota que colmó el vaso. Puramente como un reflejo, Ann destruyó los restos de su vida con una fuerza que no sabía que tenía. Agarró el pesado tazón de cristal lleno de frutas que estaba en el centro de la mesa y lo lanzó hacia su tormentor. En el último momento, se le resbaló de las manos. Esto hizo que su objetivo se desviara. Como si fuera en cámara lenta, vio el tazón dirigirse hacia el marco de la puerta. Justo antes de que golpeara, miró el rostro de Dave. Ahora podría jurar que la expresión neutral en su rostro fue reemplazada por una sonrisa. Sin embargo, este fue el único movimiento de sus músculos cuando el pesado tazón golpeó el marco. Se rompió en 2 partes. Una pieza golpeó el marco sin causar ningún daño. No fue el caso. Con la otra parte. Se desvió unos 30 grados y golpeó el lado no lesionado del rostro de Dave. Todavía en cámara lenta, Ann observó horrorizada cómo la sangre escarlata brillante salpicaba desde el corte profundo antes de que su esposo lentamente se arrodillara y luego cayera hacia un lado. Como un proyector de películas, la vida se aceleró nuevamente. Los niños, inicialmente aturdidos por el silencio, comenzaron a gritar simultáneamente. Mike fue el primero en reaccionar, saltando y parándose sobre su padre, protegiéndolo. Al ver la sangre todavía pulsando en el rostro de Dave, Ann instintivamente agarró una toalla de mano y la enrolló. Mientras caminaba hacia su esposo tendido, tenía la intención de usarla para detener el sangrado. Mike levantó las manos para apartarla. Pero ella lo empujó firmemente. Él cayó con fuerza. Ann se arrodilló y presionó la toalla contra el rostro de Dave. Nada parecido a una niña, Sara empujó a su madre lejos de su padre. Al ver a su hermana enojada enfrentándose a su madre, Mike se levantó, corrió hacia el botiquín, agarró un hisopo estéril, lo abrió y lo aplicó suavemente en el rostro de su padre. Llama al 911 de inmediato. Sara le gritó a Peter. Al darse cuenta de lo mal que estaba todo, Ann se apresuró hacia el teléfono. Al monitorear la llamada, esperaba simplemente llamar a una ambulancia mientras mantenía fuera a la policía. Acababa de poner la mano en el teléfono cuando escuchó a Mike gritar. Llamada del teléfono de arriba. Sara. En algún momento, Ann se dio cuenta de que habían malinterpretado sus acciones como un deseo de dejar de usar el teléfono. Sara corrió pasando junto a ella hacia las escaleras. Ann la siguió, pero Pete la detuvo de la única manera que sabía cómo hacerlo. Envolver sus brazos alrededor de sus tobillos. Ann quería dar un paso pero cayó con fuerza porque sus piernas no obedecían. Se quedó allí gritando histéricamente, luego con determinación tomó las manos de Pete, se levantó y corrió. Esa fue la primera vez que vi a Ann en persona. Una mano está sangrando. Corre hacia su auto. Acabo de llegar para pedir una entrevista. Después de ver a la mujer ensangrentada y gritando, me tomé la libertad de invitarme y me hice cargo del tratamiento de Dave. Llegó una ambulancia, seguida por la policía. Mientras Dave era llevado, la policía comenzó a hacer preguntas. Organicé para que Sara llamara a la abuela y cuidara de ellos. Así es como aprendí de primera mano lo que le sucedió a Dave esta vez. Mientras los niños describían cómo su madre atacó a su padre y luego presuntamente intentó estrangularlo y evitar que llamaran a una ambulancia. Ya había entrevistado a suficientes personas para sospechar que la policía local no protegía mucho los intereses de Dave. Así que llamé a la policía estatal y, 3 horas después, aparecieron 2 miembros del grupo táctico.
El grupo táctico es un grupo de policías que se mueven de ciudad en ciudad. Teniendo en cuenta que a veces las fuerzas locales pueden ser un poco celosas. El grupo táctico llega a la ciudad, atrapa a los malos conductores locales durante unos días y luego se va. Me quedé el tiempo suficiente para ver a los niños testificar nuevamente y luego llevé a Sara y Mike con su padre. Fue entonces cuando recibí mis únicas palabras de él. Los llevé a casa y me despedí. Sin que yo lo supiera, Ann había huido a la casa de Danny. Su esposa la recibió en la puerta. Danny, pensando rápidamente, le explicó a su esposa que Ann era su compañera de trabajo con un marido abusivo. La generosa mujer ofreció su hogar como refugio por la noche. Ann estaba demasiado alterada para ir a trabajar al día siguiente. Pero Danny fue, dejando a las mujeres solas. Justo después de la cena, la esposa de Danny, Pamela, estaba en la cocina, pero corrió a la sala cuando escuchó gritos y estruendos. Ann yacía en el suelo en un profundo desmayo. Después de mirar a su alrededor para ver qué pudo haber causado eso, Pam finalmente miró por la ventana. Detrás de la valla estaba un hombre cuyo rostro estaba casi completamente vendado. Mirando hacia la casa, Pam esperó a que Ann recobrara el conocimiento y preguntó qué estaba pasando. A través del balbuceo incoherente de Ann, Pam captó la palabra esposo. Llamó a la policía para que se llevaran al agresor, luego llamó a Danny. Danny llegó primero e ingresó a la casa, ignorando a Dave para comenzar a controlar los daños. La policía llegó y reconoció a Dave. Uno de ellos se acercó a la puerta y preguntó a Pam si Ann estaba en casa. Pam inocentemente estuvo de acuerdo. Para su asombro, Ann fue arrestada. Para evitar tener que responder a las difíciles preguntas de su esposa, Danny fue en busca de un abogado para Ann. Tenía que mantener todo bajo control. Muy pronto, regresó a casa cuando Pam llamó y dijo que el hombre extraño seguía mirando su casa. De camino a casa, ideó un plan, uno que implicaba esperar hasta que oscureciera. Entretuvo a Pam todo el día. Yo estaba en la comisaría, habiendo escuchado sobre el drama matutino en la radio de la policía y tratando de averiguar con qué cargarían a Ann. No fueron muy comunicativos. Pasé un par de horas tratando de encontrar a Dave, pero tampoco tuve suerte allí. Eventualmente, regresé al motel y comencé a escribir el artículo mientras escuchaba la radio de la policía. Así fue como encontré a Dave. Tan pronto como oscureció, Danny debe haber llamado a la policía para llevarse a Dave. Los escuché ser enviados a la residencia de Danny. Salté en mi coche y llegué allí justo cuando la policía observaba cómo Dave subía a su coche y se alejaba. Este tipo parecía ser un imán para problemas, así que decidí seguirlo. Estaba a la vista de su casa cuando entró en el camino de entrada y luchó por salir del coche. Vi dos sombras separarse de los árboles y acercarse a él. Uno levantó la mano y golpeó a Dave en la parte posterior de la cabeza con algo. No esperé más, encendí el motor e iluminé la escena con mis luces delanteras. Tomé un par de fotos con mi cámara siempre presente. Los dos hombres grandes corrieron por la calle, dejando atrás al inmóvil Dave. Llamé nuevamente a la ambulancia y a la policía y esperé a que el pobre Dave fuera llevado al hospital por cuarta vez en 2 semanas. Sospeché que Dave no podría sobrevivir a otro episodio como este. Lo que presencié no fue un preludio a una paliza, sino algo mucho más serio. Di una declaración a la policía del grupo táctico y entregué mis fotografías. Dave pasó otra noche en el hospital mientras lo revisaban por otra conmoción cerebral. Al día siguiente estaba en el tribunal cuando el juez acusó a Ann de agresión, causando graves lesiones corporales. La policía indicó que el intento de asesinato podría añadirse más tarde. Danny pagó su fianza, le dio un fajo de dinero y la llevó a un motel. Sugirió que tirara su teléfono ya que había una buena posibilidad de que así Dave la estuviera rastreando. También pidió que, excepto en el trabajo, se mantuviera alejada de él ya que había un reportero ajeno husmeando. Bueno, simplemente no necesita publicidad negativa. Ann quedó choqueada.
Dani era todo lo que le quedaba de su antigua vida y la razón por la que todo se desmoronó. Preguntó cómo podía tratarla tan mal si la amaba. Dani no pudo evitar el desprecio que apareció en su rostro en ese momento. Ann se dio cuenta de que él no la amaba en absoluto, solo estaba divirtiéndose un poco con ella al margen. Una diversión que ahora se había convertido en una gran molestia. Para confirmarlo, Dani le dijo bastante fríamente cómo sería su vida si intentara causarle problemas. Entonces se marchó. Tenía trabajo urgente. Sus empleados no respondían las llamadas. Ann estaba atormentada por el desastre que había ocurrido en su vida y el hecho de que lo había perdido absolutamente todo. Ni siquiera tenía un botiquín de primeros auxilios con pastillas o una bañera para cortarse las muñecas. Se alegró un poco cuando Dani fue arrestado 2 días después. Mis fotografías de la noche del último ataque de Dave resultaron en que sus matones fueran detenidos muy rápidamente para salvar sus propias pieles. Inmediatamente atacaron a Dani. Ahora su poder e influencia estaban jugando en su contra y se le negó la fianza. Cuando mi artículo fue publicado en el semanario ese fin de semana, su esposa lo dejó más rápido que una rata en el Titanic. Sin embargo, el concesionario sobrevivió, y Ann continuó con su existencia solitaria hasta el juicio. Hizo un trato duro con su madre para sacar las cosas de su antigua casa. Pero nunca volvió a ver a Dave o a los niños. Ann fue honesta cuando la policía le preguntó sobre las 2 primeras palizas de Dave, pensando que no tenían nada que ver con ella. Esto llevó a que se le acusara de 2 cargos por no informar un delito y ser cómplice de agresión. Dave obtuvo la custodia temporal de sus 3 hijos. En última instancia, decidió ponerse en contacto con servicios sociales. Un oficial local particularmente combativo tomó partido por Annie y comenzó el proceso para transferirle la custodia. Esto iba en contra de los deseos de los 3 niños. Dave, dándose cuenta de que la custodia infantil era lo mejor para él, siguió presionando para aumentar las posibilidades de obtener el resultado correcto. Cuando la trabajadora social insistió, Dave comenzó a sentarse afuera de su casa mirándola. Aunque la policía lo trasladó a otro lugar, esto trajo el resultado deseado. Pronto, los vecinos informaron de fuertes discusiones provenientes de la casa. Se escuchó a su esposo gritar: «Déjame resolverlo». Esta zorra embosca a un tipo, se pega a él, se sienta y no hace nada mientras está hospitalizado 2 veces, luego intenta matarlo frente a sus hijos, ¿y todavía toman su parte? 1 hora después de este intercambio, un empleado del gobierno estaba cargando maletas en su coche. El caso fue desestimado. Ann todavía no pudo reunir el coraje para acabar con todo. Cuando el tribunal de condado llegó a la ciudad con pruebas abrumadoras, las 4 partes se declararon culpables. Frank y Rick recibieron 3 años, Ann, 4, y Dani, 8. Nadie vio a Ann siendo llevada desde el muelle, por una escalera especial hacia las celdas. Solo en ese momento se dio cuenta completamente de la realidad. Escribió una larga carta a sus hijos, disculpándose por lo que había hecho a su familia. Escribió otra carta a Dave. No había disculpa en ella. Era demasiado tarde para eso. Pero le suplicaba que cuidara de los niños. Dave se convirtió en una especie de celebridad local y no le faltaba atención de las damas locales disponibles. Incluso salió en citas cuando los asuntos familiares lo permitían. O cuando Sarah y Mike no le dieron otra opción cuando una dama especial atrajo su atención. Sarah y Mike se reunieron con ella solos una noche y la sometieron a un interrogatorio exhaustivo, al final del cual declararon que era digna de seguir saliendo con su papá valiente. Las cosas aún les van bien, y Sarah está pensando en insinuarle a Dave sobre la propuesta. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo estiércol no te engañe. Y sigue escuchando la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.